Queridos hermanos, aquí estamos en un día de retiro. Siempre es bueno para los creyentes que quieren crecer en su vida espiritual, que no se conforman con mantenerse, sino ir amando cada vez más a Dios y al prójimo. Siempre es bueno, cada tanto, puede ser una vez al mes, tener un tiempo especial de mayor oración. Por eso en nuestras mismas casas, en nuestros ámbitos, según nuestros horarios, podemos acomodarnos para poder hacer un día especial de oración o unos momentos especiales de oración más que lo habitual, como un acto de ser generosos con Dios, también para dedicarle un tiempo a la reflexión en la propia vida, ver cómo se ha ido creciendo o no en este mes, ayuda mucho ir viendo el propio camino, mirar a Dios y mirarnos a nosotros mismos para acercarnos más a Él. Este momento de oración lo podemos hacer en casa, podemos ir a la iglesia, a la capilla de adoración, donde podamos. Sin duda que la iglesia en la presencia de Jesús es el mejor lugar, pero también podemos buscar otros momentos. Podría ser elegir un día, el primer viernes de mes, o un domingo, o el día que más nos convenga. En esta ocasión vamos a meditar sobre las virtudes en general, la importancia que tiene en nuestra vida. Y vamos a comenzar meditando el Sermón de la Montaña, o sea, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Después cada uno lo leerá despacio, todo si es posible o en parte. Son 3 capítulos, pero lo importante siempre es escuchar a Dios. En el Sermón de la Montaña Jesús nos enseña nuestro fin, para qué fuimos creados, para ser felices con Dios. Esa es nuestra felicidad. Aquí en la tierra tenemos que caminar hacia esa felicidad, que es en el cielo, totalmente será en el cielo, pero tenemos que caminar. Y Jesús va enseñando y va hablando en el Sermón de la Montaña sobre diversas virtudes, sobre pecados, evitar el pecado, de acción, de deseo, buscar la perfección como Dios es perfecto. Bueno, cuando leamos los distintos versículos de este hermosísimo sermón, Jesús nos dice que no podemos servir a 2 señores. Bueno, va dando enseñanzas muy profundas y muy importantes y que están en la base de la vida cristiana. Habla sobre la oración, distintos temas. A la luz de este sermón, nosotros vamos a meditar en las virtudes. También, antes de continuar, creo que conviene ir haciendo pausas, ¿no? Leer el texto de San Mateo, hacer una pausa si se puede, después ir meditando algún punto, hacer una pausa, que no sea un trabajo que tengo que terminar, sino un momento de oración. Lo puedo ir fraccionando a lo largo del día, ir haciendo puntos de meditación en distintos momentos. Eso es importante. Sabemos todos que los tiempos no siempre son los que queremos o necesitamos, pero también es importante saber que los tiempos los manejamos nosotros muchas veces. Todas las cosas tienen una finalidad. Nuestra vida, la vida de cada hombre, tiene una finalidad. Está dirigida, si se quiere, en el plan de Dios, hacia el bien último y supremo, que es la felicidad. A diferencia de los demás seres, el hombre es único y está llamado a ser feliz. No puede ser utilizado como una cosa, como un animal, como una planta. Aristóteles dirá que la felicidad consiste en la contemplación de las realidades más sublimes. Y también la define como una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta. Por tanto, con sentido común concluye este gran filósofo que es importantísimo ocuparse tanto de las virtudes que se relacionan con la felicidad
como de los vicios que son sus contrarios, como nuestro Señor Jesucristo lo hace en el Sermón de la Montaña. Nos dice cuál es la felicidad y después habla de virtudes o de acciones buenas que nos llevan al cielo y de pecados para evitar. Jesús va a decir en el Evangelio que la felicidad suprema del hombre consiste en conocer a Dios. Eso lo dice en el Evangelio de San Juan 17:3. La felicidad del hombre consiste en conocer a Dios. Y en otro pasaje va a decir, acumulen tesoros en el cielo. ¿Cómo? Nos preguntamos nosotros. Buscando primero el reino de Dios y su justicia. Esto quiere decir adquirir méritos gracias a la continua práctica del bien. ¿Y cómo se llama esto? ¿Qué es la continua práctica del bien? Son las virtudes. Justamente eso es ser virtuoso. Por eso nos preguntamos ahora, ¿qué es la virtud? Es el modo de ser que hace bueno al hombre y por el cual realiza bien su función propia. Es un hábito operativo bueno, algo que me da la costumbre, si se quiere, el hábito, la disposición constante a obrar el bien. Y por eso hace bueno al hombre, en cuanto ser humano. Lo hace bueno, no es que es un buen artista, es un buen hombre, es una buena persona, una buena mujer. La virtud. Y por eso nos preguntamos, ¿cuándo un hombre es virtuoso? Cuando tiene actitudes firmes, estables y buenas, que regulan sus actos, sus pasiones y su conducta general, según la razón y la fe. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Actitudes firmes, estables y buenas. Y es importante ir pensando en el propio corazón. ¿Cuáles son las actitudes firmes, estables y buenas que tenemos? O por el contrario, actitudes firmes, estables y malas. Son lo que llamamos vicios. Dentro de las virtudes tenemos muchas, pero toda la vida virtuosa se entronca con 7 grandes virtudes. 3 son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y 4 virtudes humanas, podríamos llamar, que son las cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios. Creemos en Dios y a Dios, esperamos en Dios y amamos a Dios. Son infundidas por Dios con la gracia santificante. Nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano. Dan vida a las virtudes humanas. Son la garantía, esto es hermosísimo, son la garantía, cuando están las 3, son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del alma. Pasando a las virtudes cardinales, tienen este nombre porque son como el cardo, la bisagra, donde giran todas las demás virtudes. Escuchando a San Agustín, él las nombra a las 4. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. Estas virtudes son importantes. No, las teologales son las más grandes, pero la fe, la templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia también son importantes.
nos hacen verdaderamente humanos. Estas virtudes, por un lado, son un medio entre dos vicios opuestos, pero por otro siempre es un extremo, o sea, es algo mejor. La virtud siempre no es mediocre, no es que está en el medio entre el bien y el mal, entonces es más o menos, no, está en el medio entre dos males, pero está en el medio por arriba las virtudes. Es lo más perfecto, no es mediocridad, la fortaleza. No es que es un poco débil y un poco corajudo, digamos, sino que es fuerte en lo que tiene que ser fuerte. Da la vida por lo que tiene que dar la vida. Bueno, veremos más adelante las virtudes, pero es bueno saber que no son mediocridad. No es que hay que ir calculando, es aspirar a lo mejor en cada uno de los temas de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros hábitos. Un tema recontra importante en la vida cristiana, en la vida humana y en la vida de las virtudes es el tema del placer y del dolor. Aristóteles ya se daba cuenta que ahí está la cuestión, porque como dice él, hacemos muchas cosas que están mal porque nos dan placer y evitamos muchas cosas buenas porque nos causan dolor. Y entonces la virtud se relaciona con los placeres y dolores y nos lleva a alegrarnos y dolernos como es debido. Como dice Aristóteles, porque en esto consiste la buena educación. Es importante saber que no todo lo que parece mal debe evitarse, aunque produzca dolor. Hay muchas cosas, el ejemplo de los medicamentos, no es que producen dolor, algunas cosas sí, pero el medicamento generalmente es feo, pero cura. Y en la vida hay muchas cosas que no son agradables, pero son buenas. Y hay que aprender que no todo lo que cuesta, lo que es difícil, lo que causa algún dolor o sufrimiento, deba ser evitado. Muchas veces lo enfrentamos y en eso crecemos. Y por el otro lado, no siempre hay que buscar todo lo placentero. El placer tiene su engaño, tiene su importancia sin duda, pero también no podemos dejarnos guiar solamente por el placer. Hay que buscar el bien, lo que es bueno, y evitar lo que es malo. También porque hay distintos órdenes, hay bienes y males sensibles y hay bienes y males espirituales. Y muchas veces tenemos que renunciar, por ejemplo, a los bienes espirituales para tener un bien, muchas veces tenemos que renunciar a bienes sensibles para obtener un bien espiritual. También es bueno meditar que para adquirir las virtudes, nuestra naturaleza humana, aunque está herida por el pecado original y muchas veces sentimos la inclinación al mal, está inclinada al bien, es capaz del bien, pero no podremos llegar a las virtudes sin inteligencia y voluntad. Si nosotros no nos esforzamos en conocer las virtudes, en conocer el bien y amarlo y practicarlo con esfuerzo, con dedicación, nunca llegaremos a las virtudes. Tampoco sin la ayuda de la gracia, ¿no? Con nuestra inteligencia y voluntad, con nuestro esfuerzo, como decía San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, pero justamente con la gracia de Dios. La ayuda que Dios nos da es importante, no podemos solos. Jesús dice en el Evangelio, sin mí nada pueden hacer. Las fuerzas humanas no son suficientes. Dios, si lo dejamos, obra en nuestra voluntad mediante la gracia. De hecho, esta gracia es necesaria para la virtud sólida, para una virtud firme, estable. Por eso hay que pedirla, hay que rezar, hay que acercarse a los sacramentos. Finalmente, meditemos cómo se adquieren, cómo crecemos en las virtudes o cómo se pueden perder. Las virtudes se adquieren
En general, mediante la repetición de actos cada vez más intensos. Si yo quiero ser prudente, tengo que hacer actos de prudencia y cada vez más consciente. Si quiero ser generoso, actos de generosidad, aunque cueste, y cada vez con mayor convicción, con mayor dedicación y disposición de la voluntad. Y eso es lo que va haciendo crecer nuestras virtudes. Cuando el alma está en gracia de Dios, todas las virtudes crecen juntas. Y por eso, si yo en un tiempo me dedico a practicar la virtud de la fe, por ejemplo, y lo hago con perseverancia, al pasar el tiempo quizás me dé cuenta de que no solamente la fe, sino otras virtudes han ido tomando una firmeza que antes no tenían. Las virtudes van disminuyendo o se pierden por la omisión prolongada de sus actos, si yo no practico las virtudes, o cuando me dedico a hacer actos contrarios. Si yo empiezo a ser impaciente y no me controlo, y bueno, pierdo la virtud de la paciencia. Es importante, queridos hermanos, que este momento sea un momento de oración. Escuchamos o leemos y meditamos el sermón de la montaña de nuestro Señor Jesucristo, estos puntos sobre las virtudes, cómo se adquieren, cuáles son, nos pueden servir. Es importante revisar nuestra vida, ver de acá, de hoy a un mes atrás, o ir viendo cómo he estado, si mejoro, si no mejoro, si tengo propósitos, cómo los he cumplido, tener propósitos de ahora para este mes. Siempre es importante ir mirando la propia vida para entregársela más a Dios. Siempre será lo más importante mirar a Cristo, pero nos examinamos un poquito para que nuestro corazón se asemeje al de Jesús. Y miramos a Jesús para amarlo más. Ave María Purísima, sin pecado concebida.